Somos opinión. ...92.9... Somos la clave. El secreto del éxito es vivir la vida. Baterías Hankook, mucho más. Presentan Combinación Clave. Muchos hablan. Otros critican. Pero en realidad, ¿quién te escucha? Te entregamos toda la información, la opinión y el debate sobre los temas que a ti te interesan. Combinación Clave, junto a Fernando Paulsen. Somos opinión. Somos la clave. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave en este día lunes. Partimos de inmediato con nuestro primer entrevistado. Él es Cristian Cruz, abogado querellante en el caso de la Caravana de la Muerte, que recientemente tuvo fallo, finalmente, donde lo más probablemente noticioso ha sido la condena a 3 años y un día para el ex comandante en jefe del ejército, Juan Emilio Cheire. Cristian, ¿cómo está? Muy buen día, Fernando, y para su radio escucha. ¿Cuál es, primero que nada, la sensación de este fallo? Porque me imagino debe ser algo mixto, porque por una parte se establece ya finalmente un fallo después de tanto tiempo y por otra parte no es exactamente lo que ustedes estaban pidiendo para algunos de los infractores. Bueno, primero que nada reconocer lo difícil de este proceso, lo significativo en lo emocional, las tremendas presiones que aquí hubo, niveles de protección y por lo tanto llegar a este fallo que inequívocamente dice funcionarios del Ejército de Chile son los culpables, los responsables, y entre ellos Ariosto Apostoli y Juan Emilio Cheire, es algo que evidentemente no se puede desvalorizar. Ahora, incuestionablemente también no es la penalidad ni la calificación que estimábamos. Aquí hay recursos pendientes, por lo tanto haremos uso de los mismos para recurrir ante la Corte de Apelaciones y en su oportunidad alegar ante la Corte Suprema, siempre en una coherencia entre lo que hemos siempre dicho y solicitado y lo que vamos a seguir defendiendo en estrados. Buena parte de lo que sigue, según lo que usted está señalando, tiene que ver, creo, por lo menos en lo que tiene que ver con Juan Emilio Cheire por el cambio de su tipología de delito desde cómplice a encubridor. ¿Qué significó eso en términos de una potencial pena? Bueno, también está el caso de Pedro Espinosa. O sea, Pedro Espinosa aquí no fue condenado como autor, sino solo como cómplice, ¿ya? Eso ha significado una menor cuantía de la pena, una menor calificación jurídica de su responsabilidad, sin perjuicio, le insisto, que el tribunal ha dicho ellos son los responsables y son los culpables, ellos son los criminales y principalmente, más allá que todos lo sabíamos, se reafirma que los 15 ejecutados son las víctimas y no los victimarios, que es lo que justamente pretendió Juan Emilio Cheire. Estamos conversando con el abogado Cristian Cruz, abogado querellante en el caso de la Caravana de la Muerte. Abogado, ¿por qué no nos tipifica un poquitito de la forma más sucinta posible qué es exactamente lo que el juez Mario Carroza determina que hizo efectivamente Juan Emilio Cheire en este caso en su calidad de encubridor? Bueno, aquí parte diciendo que hay una aceptación, una docilidad de los oficiales, entre ellos Cheire. Por lo tanto, uno se pregunta si eso no es también una descripción más bien de una complicidad o autoría que de un mero encubrimiento, ¿ya? Porque se nos ha dicho, oiga, es que nadie está obligado a arriesgar su vida, nadie. Bueno, primero, ningún militar ha dicho que lo obligaron a hacer esto. Por lo tanto, yo no puedo usar como defensa, miren, él no se podía oponer, si él nunca dijo que alguien lo obligó. Esto, lo que sucedió en La Serena, fue plenamente coordinado. Aquí no llegó un psicópata desde un helicóptero y fue a detener a las personas para ejecutarlas. Aquí las personas ya estaban en disposición del regimiento del área de inteligencia, donde el señor Cheire era el número 1 de esa área de inteligencia. Pero retomando su pregunta. Y en definitiva, pasando por alto el deber que tiene, porque si hay personas que sí están obligadas a ser valientes son los militares, sobre todo los oficiales. Ellos ingresan voluntariamente con un reglamento y una normativa que los obliga a ser valientes, porque si no, ¿qué sentido tiene? Por otro lado,
Lo que el señor ministro señala es que al señalar el señor Cheire que las víctimas fueron ejecutadas dentro de un justo y debido proceso, lo que él sabía que no era así, encubre, tapa. Para nosotros es solo uno más de los elementos o de los momentos en los que interviene el señor Cheire en todo este camino delictivo que no termina con las víctimas, sino que después prosigue con los familiares cuando van a reclamar o a solicitar los cuerpos, y a lo menos 2 de esas mujeres son torturadas al interior del regimiento por la oficialidad. Y recordemos que es el señor Cheire el que dice: yo protocolarmente recibí a los familiares. Bueno, aquí están ahí están las consecuencias para los familiares de la recepción que les daba el señor Cheire. Estamos conversando con Cristian Cruz, abogado creyente en el caso Caravana de la Muerte, recién fallado por el juez Mario Carroza. Hay mucha noticia, digamos, y mucha espectacularidad en torno justamente a la figura del ex comandante en jefe del ejército, pero aquí hay una serie de otras personas también condenadas, pasando por Ariosto Lapostol, que va a tener que cumplir pena de cárcel, no puede zafar, como es el caso de Juan Emilio Cheire, quien va a tener libertad vigilada. ¿Cuántos son finalmente los condenados en el proceso? Son una decena, solo un autor, el señor Lapostol, 4 o 5 cómplices, y también 4 o 5 encubridores. Los cómplices han quedado a 5 años y un día, y los encubridores a 3 años y un día, entre ellos Cheire. Ahora, señalar que hay un documento, un informe más bien, que es bastante claro, que dice que el señor Cheire no merece, porque es un manipulador, este beneficio. Y esto lo dice un organismo técnico, no lo digo yo, y eso está en el expediente. Por lo tanto, aquí todavía queda mucho por discutir. Y volviendo al señor Lapostol, quien intentó hacerse pasar por víctima, quiero contarle que cuando hicimos la reconstitución de escena, era un verdadero actor Lapostol. Primero trataba de hacerse loco, de no escuchar, y terminó diciendo que tras las ejecuciones, él va al aeropuerto, regresa, va a ver los cuerpos, toma la cabeza de uno de los ejecutados, lo besa en esa zona y se pone a llorar. Por favor. O sea, la verdad es que muy lejos de aquello su actuación. Y 15 años y un día por 15 víctimas, veámoslo en términos matemáticos. Cada víctima le va a significar, en términos hipotéticos, al señor Ariosto Lapostol, 1 año y 1 hora y fracción de cárcel. Cuando, recordemos, Juana Calfunao, una machi, fue condenada a 5 años y un día por fracturar el dedo de un oficial de carabineros. Entonces, dejo eso ahí como 2 hechos para que cada cual saque sus propias conclusiones. Este caso fue uno de los tantos de lo que se denominó la Caravana de la Muerte, que fue una seguidilla de ejecuciones sumarias a personas que muchos de ellos estaban con condena, otros no tenían condena, otros habían sido, y las condenas eran a cosas bastante menores a lo largo del país inmediatamente después del golpe. Hay casos como este que estén todavía abiertos y que eventualmente puedan, no digo sentarse como precedente, pero por sí como antesala de lo que puede ser solución de esos casos también. No, el episodio Caravana de la Muerte La Serena es el último que se ha dictado fallo, no hay otros, es el que iba más atrás. Y esto incuestionablemente debido a las presiones. Recordemos que aquí el famoso lobista, alias el Guatón Correa, ha sido uno de los protectores de Cheire, el expresidente Ricardo Lagos, varios ministros y subsecretarios de Estado de gobierno socialista. Aquí la presidenta Bachelet, nosotros también vemos un nivel de protección de ella hacia el ex general Cheire. Por lo tanto, todo ello es lo que ha impedido y demorado. Y nosotros reconocemos el valor de la investigación del ministro señor Carroza, de otros jueces, de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, que mientras, le indico que mientras la brigada investigaba, la defensa del señor Cheire llevó a un jerarca de la PDI a declarar como su testigo, y este jerarca lo que dice el señor Cadión, que han investigado ellos como PDI también, que han logrado incluso acreditar que el señor Cheire no estuvo ese 16 de octubre en el regimiento. O
sea, hasta el señor Cheire reconoce que estuvo ese 16 de octubre en el regimiento, sin perjuicio lo cual el jerarca a la época de la PDI, señor Cavión, declara lo contrario y no ha sido indagado por este testimonio. Ahora quiero señalar que el señor Cavión tiene 3 hijos que trabajan para las Fuerzas Armadas, entre ellos un oficial de ejército. Y a nosotros lo que se nos dijo es que se le iba a hacer un favor al hijo después de su declaración. Abogado, usted mencionó a varias de las autoridades de la concertación como personas que de alguna manera encubrieron, sí, o taparon alguna de estas cosas, o protegieron a Juan Emilio Cheire. A ver, ¿por qué no me explica cuál fue la labor de cada uno según usted? Bueno, por una parte Ricardo Lagos se ofrece como un testigo, cosa que es imposible. O sea, un testigo es una persona que puede tomar conocimiento de los hechos, que está ahí, y ya lo hemos dicho, Ricardo Lagos no estuvo en La Serena ni como militar, ni como asesor de militares, ni en el tribunal, ni como preso político. A pesar de ser abogado, no defendió ningún preso político de La Serena, no presentó ninguna querella por tortura, y creo que respecto de nadie, insisto, a pesar de su rol de abogado, o su calidad de abogado. La presidenta Bachelet nunca recibió a los familiares de las víctimas, a pesar que estos le pidieron audiencia, hablábamos con varias autoridades, y yo entiendo que nos diga que no, pero cuando siempre dijo, mire, espérenme un poco, les voy a responder, y así por más de un año, y se negó a cursar la renuncia que el propio Cheire presenta una vez que él es procesado, renuncia al ser de él. Entonces, si eso no es un nivel de protección, ministros y subsecretarios de Estado que nos consta fueron a presionar en este sentido. Recordemos lo que hace el ministro del Interior a la época de ordenar en definitiva el despido del jefe jurídico del programa tras una reunión con los familiares de la caravana en que este jefe jurídico se compromete, y lo dice a nombre del programa del Ministerio del Interior, a pedir el procesamiento de Cheire, y es despedido. ¿Se está refiriendo a Jorge Burgos usted? Creo que era Jorge Burgos en ese instante, efectivamente. Y quien hace de orejero de esta reunión es el jefe del programa, no el jefe jurídico, y que es premiado yéndose al Ministerio de Justicia y hoy día trabaja en el Ministerio Público. O sea, son personas que con tal de trepar en el poder son orejeros de las autoridades que van determinando el curso de acciones a seguir y en este caso específico sancionar o tratar de impedir el avance, ¿cierto? Y el deber del programa de derechos humanos de la persecución de los criminales sin importar el rango, color de ojos, apellidos o vínculo de amistad que tengan. Hay toda una atmósfera que genera algún grado de comprensión, si se quiere, o casi más que comprensión, casi de expiación, una suerte de redención de Juan Emilio Cheire por haber manifestado en algún momento dado que el ejército se sentía responsable de las violaciones de derechos humanos y que esperaba que nunca más hubiese aquello, y por ahí su propio abogado lo tipificó como el general del nunca más. ¿Qué tanto esa actuación de Cheire tiene algún grado de compensación, llamémoslo así, si se pudiera hablar con lo que ocurrido? Bueno, sin lugar a dudas, todo este proceso, las demoras, las dificultades, y así incluso lo hizo ver el propio ministro, evidentemente que vienen de aquello. Ahora, no solo yo creo que está su defensa, yo no sé cuál es la estrategia de su defensa, pero yo pocas dudas que gran parte de esto viene desde la oficina del Guatón Correa. Así de claro y categórico. Estamos hablando de Enrique Correa, director de Imaginación. El alias El Guatón, sí, yo creo que alias El Guatón es lo correcto. Pero no hay por qué ponerle un mote si es que sí tiene nombre y apellido. Pero tampoco hay que desconocer las cosas como son. ¿Y qué tanto puede eso, insisto en mi pregunta, puede de alguna manera señalar de que tuvo Juan Emilio Cheire una intención de dejar atrás esa actuación sobre la base de lo que fue su pronunciamiento respecto del ejército, respecto al pasado y el futuro que venía? Bueno, yo no conozco ningún caso de algún represor que haya ido libre y voluntariamente a confesar sus crímenes. Muy por el contrario, todos niegan, tratan de desvirtuar, de mostrarse buenas personas.
Y es probable que el señor Cheire en su oportunidad, por dos razones, una, porque no tenía otra opción, ¿ya? Frente a un presidente Lagos, a una sociedad que cuando asume el presidente Lagos en la Plaza de la Constitución grita juicio a Pinochet. O sea, ese fue el inicio del gobierno de Ricardo Lagos, y hubiese sido Cheire u otro, sin lugar a dudas, que cualquiera que hubiese llegado a ese rango hubiese tenido que decir un nunca más carente de sentido, vemos hoy desde la perspectiva personal, pero también en ese momento la mesa de diálogo significó la entrega de información falsa e incluso destrucción de información, recordemos, por parte de un general de la Fuerza Aérea respecto al destino de los detenidos desaparecidos, y no implicó en la práctica ninguna entrega, ni en esa administración del señor Cheire, ni posteriormente, de información relevante por parte de las Fuerzas Armadas y en específico del Ejército en caso de derechos humanos, sino yo le invito a que usted dé un solo caso de colaboración o entrega de información sustancial y relevante. Y eso no lo decimos solo nosotros, lo dice la familia del expresidente Frei. Lo dice, creo, también el fallo del ministro Carroza. Creo que habla, por ahí leí en uno de los 2 o 3 párrafos respecto de la colaboración que hubo por parte del Ejército para el caso. O sea, nula. Comentarle que en su oportunidad se publicitó que el Ejército entrega 26 consejos de guerra donde participó el señor Cheire. Bueno, primero no los entrega, se los pide. Y señalar que solo meses antes, el Ejército había negado tener esa información. Y cuando ya se hace insostenible que perseveren en esa respuesta es que lo entregan. Así, aquí, y solo se publicita que, miren, han entregado, pero no se publicita que un par de meses antes, y si memoria no falla, es el mismo general Martínez Menantó el que niega en un primer momento la existencia de estos consejos de guerra. Sí, ¿qué tanto fueron el descubrimiento de la participación de Cheire en esos consejos de guerra fundamentales para el resultado? ¿O hubiese sido exactamente igual si se hubiese mantenido aquello en silencio? A la luz del fallo no tuvo mayor relevancia, pero es incuestionable que es un elemento más de fuerza y que nosotros también nos hemos valido de aquello, entre otros tantos, así recordemos que la oficialidad entera de La Serena, no solo el señor Cheire, la postura y los demás dicen, mire, a la época nosotros no teníamos oficial de inteligencia, porque ya está claro que la sección de inteligencia participa en estos crímenes e intentan responsabilizar a un suboficial que está muerto. Pues hace muy pocos días un suboficial del Ejército de La Serena que trabajó en esas áreas reiteró, junto con otros, que el señor Cheire fue jefe de inteligencia tras el golpe de Estado. O sea, aquí, como le digo, aquí la pluralidad de antecedentes, documentos, testimonios, el hijo de un suboficial de ejército da cuenta que él es torturado al interior del regimiento y que quien es el jefe de inteligencia es el señor Cheire. Entonces aquí tenemos a un hijo de un funcionario militar, entre otros. Ese entre otros es el que me gustaría aclarar, porque es cierto que el fallo señala en varios párrafos que hubo reticencia por parte del Ejército de entregar información llana y fidedigna, pero también es cierto que hubo montones de personas que con sus testimonios, siendo funcionarios del Ejército, abrieron las compuertas para poder sentenciar como sentenció el ministro Carroza. ¿Quiénes fueron las personas determinantes para que se supiera exactamente el rol de cada cual y qué participación le cupo, que eran funcionarios del Ejército? Bueno, por un lado la misma documentación del Ejército, o sea, cuando en la hoja de vida o documentos oficiales señala que el señor Cheire fue profesor de seguridad militar ya en el año 68, es decir, seguridad militar es inteligencia y por lo tanto tenía la teoría que lo facultaba para, aunque tras el golpe usted comprenderá que iban a ocupar a cualquiera, para esa área. La hoja de vida da cuenta, porque Cheire siempre dije, mire, yo fui solo una estafeta. Tiene 3 felicitaciones a propósito del 11 de septiembre. Primero, prepara la tropa que viene a Santiago. Segundo, toma el aeropuerto. Y tercero, se toma la intendencia. Entonces cuando dicen, mire, yo no tuve ninguna función militar operativa, eso lo descarta, ¿ya? Segundo, las hojas de vida de los suboficiales de inteligencia, entre ellos el mismo Vallejo Pintiola, quien Cheire dice, mire, él era el que estaba a cargo de inteligencia, pero resulta que el señor Cheire era su calificador directo, ¿ya?
lo que dicen funcionarios que trabajaron en la Fiscalía Militar de la época, y así otros tantos, como ya le dije, suboficiales. Por lo tanto, aquí un solo testimonio, creo yo, no es suficiente. El testimonio de una mujer que da cuenta que estuvo ahí el día de los hechos, ya, y que ve a Cheire en estas circunstancias. O sea, aquí le insisto, usted comprenderá que no quiero dar nombres ni de testigos, ni siquiera a los suboficiales, sin perjuicio que están en el expediente, pero la documentación y testimonio, tanto de civiles como de uniformados, lo ubican, los indican y lo responsabilizan. Pero parto con lo que usted primero dijo. El ejército no colaboró. Y si el ejército hubiese colaborado, ¿hubiésemos llegado solo a una sanción judicial de mero encubridor? Yo creo que esa es una pregunta valedera. Eso me lleva a preguntarle cuáles son los pasos que usted va a hacer, porque como está disconforme con el carácter de encubridor y la pena que finalmente no va a significar cárcel, ¿cuáles son los pasos que va a seguir? Bueno, formalmente todas las partes seremos notificados en su oportunidad. Tras ello tenemos 5 días para recurrir. Evidentemente que estudiaremos con mucha detención tanto los elementos que están en el expediente, nuestra acusación particular y la sentencia para recurrir, para apelar en lo pertinente. Y no tenemos ninguna duda que en general el 90%, todas las partes o la mayoría de ellas, salvo los absueltos, también van a recurrir, que es lo lógico. Tras ello, la Corte de Apelaciones conocerá en su momento los alegatos, fallará, sin lugar a dudas que los que estén disconformes recurrirán ante la Corte Suprema y esta, tras los alegatos, fallará y dictará la última palabra. Bueno, la defensa de Juan Emilio Cheire ya dijo que iba a recurrir a los tribunales e instancias superiores, así que esto se puede dilatar. ¿Cuánto más o menos cree usted? Dificulto que menos de 1 año o 2 años. Lo dificulto. Aquí yo creo que lo importante también es que todas las partes han podido recurrir, que ninguno de los abogados, por más que en algunos medios o algunas personas que están fuera del proceso han dicho, mira, aquí hubo prevaricación, aquí hubo... Bueno, que recurran. Si alguien cree que se vulneraron sus derechos procesales, y teniendo todos abogados y muy buenos abogados, podrían recurrir. Yo creo que también quería dejar asentado ese punto. Porque cuando yo estoy disconforme con algo, recurro. Y eso es lo que haré solo en lo pertinente, valorando el fallo y la impronta que puso el ministro señor Carroza, y que ha implicado no solo el llegar a este tema, sino que previamente el procesamiento y acusación, cosa que se dilató por tanto tiempo en este episodio específico de Caravana. Por último, referido al contenido de la acusación o de la sentencia contra el general Cheire, ¿Qué situación particular esgrime el juez para haber en un comienzo tipificado su participación como complicidad y después terminar como encubrimiento? Bueno, eso es lo que nosotros queremos ver con detención, porque, pues voy a usar mi memoria, a la luz de lo que yo recuerdo, el señor Cheire es procesado, nunca su defensa apeló, recurrió a ese procesamiento por complicidad. Lo acusa por complicidad. Hay una etapa que se llama el probatorio, y donde yo recuerdo que los testigos que lleva, ninguno era de la época, ninguno estuvo en La Serena, y por lo tanto obviamente que aquí también hay niveles de lo que se denomina la convicción. Lo que quiero decir es que yo dificulto que haya medios de prueba que justifiquen un mero encubrimiento. Nosotros sostenemos la autoría y no vemos, pero lo estudiaremos con detención, ¿por qué hubo este cambio de tipificación? ¿No hubo nunca durante todo el juicio algún tipo de diferencia entre las personas que estaban siendo acusadas? Me refiero, por ejemplo, al Apostol y la defensa de Cheire, por el camino diferenciado que tenían. Uno directamente culpable, que ahora sabemos va a ir preso por 15 años, y el otro que va a liberar de eso, de aquello. ¿No se produjeron situaciones que ustedes pudieron recibir sobre diferencias entre los mismos acusados? No es lo que yo no puedo decir que se reunieron. Lo que sí digo es que nos llama poderosamente la atención que todos los oficiales trataron de tener una misma
línea. Es decir, nos vimos sobrepasados, no vi quién fue, nosotros no nos consta, y no hubo oficiales, y en eso hicieron mucho hincapié, no hubo oficiales de inteligencia en ese momento al interior del regimiento, porque el oficial de inteligencia natural, que era Polanco, estaba en Santiago. Así que esto quedó bajo la égida de Vallejos, Vitiola, este suboficial ya fallecido, lo cual está absolutamente acreditado que no es así. Está acreditado no solo que el señor Cheire era el jefe de inteligencia, sino que también había otros oficiales del regimiento de La Serena, del área de inteligencia, y eso está acreditado con documentos, o sea, no solo con testimonio. Por lo tanto, yo más bien creo, o no descarto, que ellos hayan concordado, o existe esa mera coincidencia que justo todos piensan o tienen una misma valoración de un hecho que escapa a la realidad. Solamente con el afán de dejar registrado la información, pero aquí estamos hablando de 15 chilenos que fueron asesinados por el paso de esta caravana de la muerte y que habían sido juzgados, pero que tenían, si es que tenían sentencias o no, eran cosas absolutamente menores y que, como se dio en casi toda la caravana de la muerte, fueron sumariamente asesinados. Son 15, ¿no? Sí, solo aclarar que un par de ellos habían sido condenados, otro tanto estaban en proceso y la gran mayoría ni siquiera estaban procesados. Por eso para nosotros previamente hay un secuestro, porque bajo qué lógica están privados de libertad, además de ser simpatizantes o parte de la administración del gobierno de Allende y opositores a la dictadura. La mayoría de ellos, insisto, no estaban bajo ningún proceso, no había un rol, no había una causa. Y ahí por eso es que nosotros también entendemos que previo a las ejecuciones hay un secuestro calificado, y sin perjuicio que el mismo día son brutalmente torturados previo a las ejecuciones. Los familiares de esos presos ejecutados, abogados, ¿qué rol han tenido en todo esto, fuera de empujar, por cierto, detrás del juicio? Bueno, se han reunido con autoridades, ellos son los que han bregado en su oportunidad, como yo le dije, con reunirse con la presidenta Bachelet, entre otras tantas autoridades. Son los que también han permitido generar confianza en los testigos, que vayan a declarar, no pocos con miedo, con temor, porque usted comprenderá que un campesino, ¿cierto?, de la zona interior de La Serena, cuando escucha que un presidente socialista apoya a Ricardo Lagos, ¿ya? Apoya a Cheire. Perdona, a Cheire, discúlpeme. Sí. No logra entender, bueno, yo tampoco, sin ser campesino, no se trata de ser campesino, sino se trata de la vulnerabilidad de las personas y los ojos con que hemos visto esta democracia. Evidentemente, cuando nos dice que hay un presidente socialista, vamos a confiar en un mayor acceso a la justicia, y no por el contrario, que esto, justamente su actuación devino en un nivel de protección a quien ellos reconocen incluso como su torturador de mano propia. Entonces, cuando ven a su torturador con esta investidura y con el apoyo atrás, evidentemente que genera un marco no menor de temor, de desconfianza, y en eso los familiares han sido fundamentales para buscar nuevas pistas, para generar confianza en los testigos. Y además, si ellos no estuviesen aquí, yo les aseguro que no habría ninguna posibilidad de haber llegado a esta instancia, si son ellos las víctimas, y las víctimas sobrevivientes en definitiva. Y comentarles que aquí de este grupo de familiares, 2 de ellos se han suicidado en este largo camino. Uno de ellos se suicida justamente la fecha del cumpleaños de su familiar ejecutado. O sea, no hay ninguna duda que estas decisiones tan trágicas son producto de lo acaecido ese 16 de octubre del 73. Abogado Cristian Cruz, le quiero agradecer por este contacto con Combinación Clave, que le vaya muy bien. Yo también le agradezco, tenga muy buena jornada. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave. Quédate en la clave. A las 5 de la tarde, de lunes a viernes, ¿qué es qué?
ponemos en duda todo eso que creías cierto. ¿Cómo estás, Elías Figueroa? Primero que nada, agradecerle a ustedes y decirle que me siento muy contento de estar acá rodeado de familia, amigos. Don Gerardo Inostroza, nuestro hombre en el piano, 96 años, don Elías, dice que lo conoce allá de Villa Alemana. Pero por supuesto, de allá somos la mejor ciudad de acá de la zona. Don Gerardo, mira, don Gerardo Inostroza en este momento le está tocando el cumpleaños de feliz a usted, don Elías Figueroa. Roca Balbuena y Fernando La Salvia ponen en jaque todos los días al ciudadano de hoy. Solo queríamos saber cómo está Gabriel, cómo... Muy bien, al lado mío, trabajando. No te puedo... Estamos súper contentos que... altavoz. Gabriel. Toc. Ya, se está riendo con... Le sacamos una sonrisa. Ha vuelto Lázaro. Un abrazo, Gabriel Boric. Yo también me vuelvo... Ahí habló. Ahí habló, gracias, Gabriel. Ahí habló, sí. Ahí está Lázaro. Gabriel, te necesitamos. Oye, Gabriel, yo también me vuelvo 14 veces a mi casa a ver si la casa está cerrada. ¿Qué es qué? A las 5 de la tarde, de lunes a viernes, somos Entretención. Somos La Clave. Elige atreverte. Elige lo que nunca has hecho. No temas a lo desconocido. Corre riesgos y enfrenta desafíos. La vida tiene pasión, emociones. Motívate. No te duermas. Elige energía. Elige la vida. Elige más. Hankook Baterías. Mucho más. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales estacionados